Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Blas y en el día de hoy les voy a hablar y comentar sobre que el día de ayer salió finalmente el tráiler de Sonic 3, la película. Y debo decir que fue increíble. Al fin, después de varios meses, finalmente sacaron el tráiler y en este podemos ver varias cosas muy interesantes que vamos a analizar y hablar sobre cada cosa que vimos en el tráiler. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. En esta escena del tráiler podemos ver un dibujo de Longclaw y Sonic en su mundo Green Hills, pero quienes no lo recuerdan, al inicio de Sonic 1, la película, recordemos que Sonic siempre estuvo con Longclaw, pero nunca y no dieron una explicación cómo se conocieron o cómo Longclaw adoptó a Sonic. Ya que recordemos que en Sonic la película Longclaw fue la última de los búhos de una orden de héroes que habían estado luchando contra los Echidnas, y eso se debe ya que durante siglos se debe por la Master Emerald, la arma más poderosa del universo que los búhos habían escondido en el planeta Tierra. Y como la última de su especie, Longclaw sirvió como la protectora de los secretos de la Master Emerald. Luego podemos ver como un tipo de isla prisión que nos recuerda a la isla prisión que salió en Sonic Adventure 2, Sonic X, en los Archie Comics y fue mencionada últimamente en Sonic Frontiers. Y luego de esa escena podemos ver cómo los agentes Gunn tienen en control y podemos ver finalmente a Shadow, quien despierta agresiva pero épicamente, ya que recordemos que en la escena post créditos de Sonic 2 se nos habló de que cuando los agentes Gunn trataron de borrar algunos datos del Dr. Robotnik, en la base de datos encontraron el Project Shadow, un proyecto y archivado sepultado por más de 50 años. Y también, si puedes ver bien, podemos ver que la escena post crédito fue cambiada, ya que si recuerdas en Sonic 2, la escena post crédito tenía el render de Super Sonic recoloreado para Shadow, pero en el tráiler podemos ver que Shadow ya tiene su nuevo modelo. Luego, cuando Shadow despierta, podemos ver cómo los agentes se preparan para una batalla, y creo que es por eso que el gobierno pedirá de la ayuda de Sonic, ya que según hubo una filtración en la isla prisión, y aquí es donde tengo una teoría que esa filtración se debe y fue causada por el agente Roca, ya que recordemos también que estuvo en la escena post crédito de Sonic 2. Pues aquí podemos ver un flashback de Shadow con Maria Robotnik. Recordemos que Maria es la prima de Julian Ivo Robotnik y nieta de Gerard Robotnik. Y recordemos que Maria sufría de una enfermedad que por eso Gerard empezó a iniciar el proyecto Shadow, ya que tenía esperanzas de él en encontrar una cura durante la investigación sobre la inmortalidad. Pero debido a ese tiempo, Maria y Shadow se hicieron amigos, pero el proyecto fracasó cuando los guardias empezaron a tirar fuego, ya que empezaron a ver a Shadow como un peligro y una amenaza para la humanidad, teniendo que hacer fuego, y sabemos cómo termina esto si eres un fan de Shadow o si has jugado los juegos. Pero tristemente en la siguiente escena podemos ver la supuesta muerte de Maria, ya que podemos ver a Shadow y a Gerard y algunos soldados en un lugar destruido. Pues podemos ver de cerca la imagen como Shadow y Gerard están en este lugar mirando como lo que sería el cadáver de Maria. Tal vez podría mostrar la escena del disparo, ya que sería algo sentimental de la película, ya que recordemos que Jeff Fowler dijo que esta película daría sentimiento. Entonces, luego de 50 años, Shadow despierta para buscar a Maria, pero podemos ver cómo este causa una destrucción masiva en la ciudad. Luego podemos ver cómo el equipo Sonic llega y conoce a Shadow. Y luego Knuckles dice que este es más impresionante que la batalla que tuvo con aquel erizo. O sea, se refería de Sonic en la batalla de Sonic 2. Luego podemos ver cómo Shadow aplica la del John Wick y le dobla el nudillo a Knuckles y lo manda para el lobby. Lo mismo lo hace con Tails y con Sonic le hace "oh sí, vamos a subir" del meme. Y también recordemos que esta escena fue filtrada ayer, pero la gente pensó que era hecha por una inteligencia artificial, pero en realidad resultó ser real, dejando a todos sorprendidos hasta a mí. Yo sabía un poco que esta escena iba a ser real, ya que miré un poco los detalles de los zapatos de Shadow, ya que me recordaba mucho a aquella imagen CGI de las estatuas que tenían, pero con el movimiento que se miraba si era realmente hecha por inteligencia artificial, así que yo estaba con ustedes como un 50-50 si es verdadero o falso, pero no chicos, resultó ser real y la escena está increíble. Entonces luego podemos ver cómo Shadow derrota sin nada de esfuerzo a Tails y Sonic usando la habilidad de Chaos Control, justo como pasó en los juegos. Mientras que en la siguiente escena podemos ver una ciudad y también como un tipo de nave levitando lentamente. Tal vez este pueda ser el Colony Arc,
y al fondo podemos ver como edificios, que uno de ellos puede ser el edificio de Gunn. Luego podemos ver a Shadow usar sus Nike Jordan Air Force One, sus Air Shoes caminando en el agua. Aquí podemos ver algo muy interesante en esta escena. Podemos ver a Shadow derrotando fácilmente a los agentes Gunn como pasaba en los juegos. Pero aquí viene lo interesante, ya que Tom está en problemas. Esto me deja mucha intriga porque podemos ver muy desesperado y asustado a Tom gritando por ayuda a Sonic, como si algo puede pasar o que alguien va a fallecer. Y sí chicos, recordemos que en la película se confirma que alguien va a fallecer. Y espero que no sea Tom, ya que sería algo muy triste de ver para mí. Luego en esta escena podemos ver a Shadow crear un portal mientras que el equipo Sonic está atrapados en cuerda mientras el portal los va a succionar. Mi teoría en esta escena es que esto es como pasó como en la serie de Knuckles, ya que recordemos que en el programa de la serie sucedió algo similar cuando se lanzaron dos anillos uno contra el otro. Tal vez Shadow hizo algo similar que hubo causado esto. Esta es solo una teoría, así que si ustedes tienen como una idea, por favor no se olviden dejarla abajo en la caja de comentarios. Después miramos finalmente un Badnik, que es específicamente Kratmit, pero gigante, con Sonic, Tails y Knuckles hablando con el agente Roca en una moto de noche. Tails dice que es una pésima idea, pero Sonic, al saber que el mundo está en peligro y sabe que él lo va a arriesgar por todo, le dice que ¿cuándo me ha detenido eso? Entonces, luego podemos ver en la escena del tráiler que se mostró en abril, que le voy a hablar de esto más adelante. Aquí podemos ver a Dr. Robotnik riéndose y el lugar está lleno de comida chatarra y todo un desorden. Y Eggman está aplicando el cosplay de Santa Claus. Bueno, solo está subido un poco de calorías. Sonic pedirá de la ayuda de Eggman, pero este les dice que con una condición. Aquí podemos ver a Sonic dar una de sus púas a Eggman, y esta es la prueba como lo hizo en la primera película. Y esto luego se hace el corte de pelo de Zidane y se prepara. Luego podemos ver una de esas escenas como Eggman y Sonic saliendo de un anillo transportador en un lugar inhóspito. Luego a Shadow corriendo a la velocidad de la luz, pero no sabemos en dónde, pero se ve que él irá a su máximo poder. Y en esta escena, chicos, aquí luego podemos ver en la ciudad de Tokio, en Japón, y aquí se miran muchos detalles. Si miran con detalle podemos ver que en la película se sitúa en el año 2024. Sí, esto no sé si es el año de los eventos dentro del universo de las películas o es solo un easter egg del año que la película va a salir, diciembre de 2024. Misma ciudad que luego se ve destrozada y un apagón que fue provocado por Shadow. Y aquí podemos ver cómo Sonic corre en la ciudad mientras que Shadow maneja en una moto, que creo que es la misma moto de la agente Roca. Y lo raro más aquí es ver cómo la moto va más rápido o la misma velocidad de Sonic, algo que no tiene lógica, pero bueno. Y aquí algo muy interesante, chicos, es ver que ya podemos ver a Tails y la escena de la batalla final en el Ark Colony, en donde creo que veremos el enfrentamiento final ahí. Esa es otra teoría mía, así que si ustedes tienen algunas teorías pueden dejarla abajo en los comentarios para leerlas. Luego Sonic y compañía en un restaurante, un lugar como llamado el Chao Café, que es referencia al Chao Café en el universo de Sonic. Lo más curioso es que antes de ser evadidos por los cohetes, podemos ver de fondo de regreso a los Chao, las mascotas, como un easter egg. De estos Chaos le dejaré estos que se en pantalla, que son Night Chao, el Chao que siempre vemos, y el de Sonic Jump Fever. Y un dato, el Chao de Knights tiene un sombrero de samba de amigo, un juego hecho por Sega. Y después podemos ver a Sonic muy enojado y serio preguntando a Shadow qué fue lo que hiciste, a que este le responde lo que tenía que hacer. Y ya para terminar, de nuevo en Tokio podemos ver a Shadow haciendo la referencia al meme de la moto, y luego en el cielo dando el gran salto para dar un gran impulso, y Sonic creo que en la torre de Tokio mirando a Shadow, y este también salta hacia arriba también dando el impulso, y al fondo con una referencia de la canción Live and Learn, y el tema sonando de fondo. Ya al final podemos ver que Gerard Robotnik sigue con vida y este se encuentra con Robotnik en un lugar tipo laboratorio casi abandonado, y también podemos ver, y creo que es el dron que vimos en el corto de Sonic 2. No sé si es el mismo dron o es otra réplica, ya que estaba en el laboratorio, así que mi teoría sería que yo diría que no es el mismo, pero solo digo esto por curiosidad para agregar, ya que algo que me parece raro de ese mismo es que ese dron que salió en el short
de ahí no volvió, o sea, no volvió después de Sonic 3, no volvió ni en la serie de Knuckles, y ojalá esperamos que vuelva para la película. Y hablando sobre el tráiler de abril, el tráiler se había filtrado minutos antes del tráiler original, 3 minutos, ya que digo esto ya que la filtración era que mostraron en abril en un evento, según algunos usuarios de la plataforma de Twitter, ya que recordemos que dijeron que vieron a Eggman gordo, Sonic y Eggman saliendo de un ring, pelea de Sonic y Shadow en la moto, así que el tráiler que se filtró coordina muy bien exactamente a lo que los fans dijeron. Y eso es todo lo que quería contar de este dato, ya que algunos usuarios me lo dijeron en la plataforma de Twitter. Y pues bueno chicos, espero que este video sea de su agrado, y no se olviden de dar su bonito like, y suscribirse si no estás suscrito aún, y activar la campanita, y dejar su opinión abajo en la caja de los comentarios, que es lo más importante para que ustedes opinen sobre el tráiler de Sonic 3, la película. Así que sin nada más que decir, ya nos estaremos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por verlo, así que nos vemos chicos.